de CCTV, el cual, como sabemos, es un circuito cerrado de televisión, el cual es un sistema de videovigilancia, el cual nos permite hacer monitoreo y grabaciones en tiempo real. Esto comúnmente nosotros lo vemos en hogares, en espacios públicos, para prevenir delitos o entregar pruebas fundamentales a la policía. Sin embargo, nosotros mezclamos este proyecto con inteligencia artificial. ¿Y con qué tipo de sistema? Con reconocimiento facial. Nosotros podemos ver los ejemplos en la primera imagen, en la cual nosotros detectamos o hacemos grabaciones o capturas de imagen cuando se detecta movimiento. En el segundo ejemplo, nosotros podemos ver la detección facial de la persona, en la cual nosotros, mediante puntos esenciales de la cara, de manera frontal, utilizamos modelos para hacer dicha detección. El tercer ejemplo es el uso de etiquetas cuando se detecta a la persona, donde nosotros podemos poner, ahora sí que si detectamos un sospechoso, poner sospechoso o un desconocido. Pero ¿qué más esto si lo hacemos en tiempo real? Por ejemplo, aquí tenemos el uso cotidiano de un circuito cerrado en el que nosotros podemos realizar grabación, como se ve en el punto rojo de la parte superior derecha, en el cual podemos parar la grabación y obtener nosotros dicha grabación en una carpeta. El siguiente ejemplo es el que se mencionó de la detección de movimiento. Se puede hacer capturas o grabación, en la cual nosotros aplicamos un filtro en el cual si se detecta algo blanco, comenzamos a hacer dicha grabación. Esto puede llegar a ser personas, carros, objetos, un perro o animales. Y por último, tenemos el ejemplo de reconocimiento facial, en el que si nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación en un espacio público o en hogar, nosotros podemos detectar a dicha persona, siempre y cuando podamos poner etiquetas, sea desconocida o un sospechoso. Pero esas aplicaciones no solamente se quedan limitadas en esa sección, sino también se pueden escalar hacia otros lados. Por favor, la diapositiva. Podemos hacer las aplicaciones de gestión de tráfico y estacionamientos, en donde si podemos aplicarlo en el centro de Salamanca, donde podemos ver mediante el circuito cerrado que algunos carriles están ocupados, hay tráfico o algo, nosotros podemos mandar esas grabaciones a las autoridades correspondientes para que puedan hacer alguna infracción a dicha persona y pues ahora sí que tenemos todo el reconocimiento de la persona sin que se nos pueda escapar. La siguiente es la identificación de personas desaparecidas. Esto comúnmente nosotros podemos verlo de cuando pasa algún, por así decirlo, triste suceso de que una persona desapareció, sea una persona con demencia, sea un niño desaparecido. Sin embargo, con el circuito cerrado nosotros podemos utilizar el algoritmo para aprender de las características faciales de la persona y ahora sí nosotros poder aplicarlo en espacios públicos o en otras áreas y ver que esa persona podemos localizarla y para posteriormente reunificarla con su familia. Una pregunta, aquí por ejemplo, volviendo en este caso de personas desaparecidas, estamos hablando de se podrían cargar, o sea, enviar footage de las cámaras, o ponerte a buscar, o sea, el algoritmo buscaría en todas las grabaciones que se tengan en las grabaciones o tiempo real. O en tiempo real. Bueno, ok, el siguiente proyecto es servicios públicos personalizados, en el cual nosotros, eso es un proceso que puede ser importante para el gobierno, en el cual, mediante servicios que requieran hacer una renovación, y ahora sí que no sería necesario rellenar mucho papeleo si solamente se reconoce la cara de la persona, podemos agilizar ese tipo de trámites, entre otros, por ejemplo, el predial, el pago de agua, que sea mucho más rápido. El siguiente proyecto. Buenos días, mi nombre es Daniel. Yo profundizaré un poquito más en el proyecto de reconocimiento facial. El reconocimiento facial, como ya sabemos, es algo que usamos tal vez inconscientemente en todos los días. Principalmente se utiliza ubicando 68 puntos a lo largo de la cara, como se puede ver en la imagen. El reconocimiento facial se divide en tres pasos principales. Primero, se toma una imagen, ya sea de alguna foto o de alguna cámara en tiempo real. Luego se extraen los 68 puntos que ya mencioné y finalmente se compara con los datos almacenados en una base de datos.
a 4 personas que estamos de nuestro equipo y posteriormente probaré el sistema en tiempo real. Y aquí se puede ver que mi compañero Misael ha sido reconocido con una cámara. Esto se utiliza con la base de datos de esta zona. La base de datos tiene 4 principales apartados, que es un ID que reconoce cuánto es la persona, un nombre que identifica a la persona, un grado de usuario. En este caso lo pusimos como un ejemplo de un administrador o un simple usuario. Y finalmente la parte más importante, que es el encoding. El encoding son la codificación de los 16 puntos mencionados anteriormente. Aquí estamos las muestras que tenemos de las personas que están en la base de datos. Estamos 4 personas y una imagen. En este caso la imagen fue tomada pues, de una foto, no fue en tiempo real, por lo cual, como mencioné mi compañero, se podría, la imagen de una cara de una persona desaparecida, por medio de una foto, sin necesidad de tener que ubicarla en tiempo real, podría ser buscada. Las aplicaciones que tiene el reconocimiento facial van principalmente orientadas a la seguridad. En este caso podría ser como en tiempo real, ubicar algún crimen, identificar a la persona que lo hizo, o en dado caso, una persona sospechosa. La autentificación y control de acceso sería por medio de, en lugar de bloquearse tal cual, se pueden utilizar los datos biométricos para hacer un ingreso a cierto lugar privado. Y la investigación forense, en este caso ya tiene una persona sospechosa identificada, puede buscar en algún espacio público. Mi nombre es Diego y yo les voy a hablar acerca del reconocimiento de objetos. El reconocimiento de objetos utiliza algoritmos avanzados de computadora para detectar objetos en una imagen, ya sea en tiempo real o en videos pregrabados, y pues estos algoritmos requieren un alto procesamiento. En este caso, nosotros utilizamos el algoritmo YOLO. El algoritmo YOLO es el estándar actualmente, el estándar a nivel mundial para la detección de objetos. Esto debido a su alta eficiencia y su capacidad de detectar objetos con una seguridad muy alta. En este caso, pues, reconociendo futbolistas, por ejemplo. Estas siglas vienen de Unilog Once. Luego, que diferencia de otros algoritmos, únicamente tiene que revisar la imagen una vez para detectar estos objetos, lo que hace que sea mucho más veloz que otros algoritmos. Siguiente, por favor. Para entrenar o para utilizar este algoritmo, nosotros podemos utilizar nuestras propias computadoras, nuestros propios servidores o infraestructura para ejecutar o entrenar este algoritmo. Asimismo, podemos utilizar algoritmos, plataformas como lo son Amazon WS, Google Colab o algunas otras para ejecutar y entrenar nuestro algoritmo, nuestros modelos. En este caso, nosotros estamos utilizando nuestras computadoras para ejecutar el algoritmo y estos son algunos de los resultados que obtenemos. En este caso, utilizando modelos que ya están preentrenados por los desarrolladores del algoritmo, detectamos calles de Salamanca, detectamos personas, detectamos automóviles, detectamos bancas y plantas, por ejemplo. Asimismo, utilizando modelos que nosotros entrenamos, detectamos armas de fuego. En este caso, en un asalto, por ejemplo, en un cajero automático. Y bueno, en esta es una imagen que utilizamos de un atentado en una escuela en Estados Unidos. En este caso lo mostraremos en tiempo real para detectar armas de fuego. Como vemos, detecta eficientemente el arma que, bueno, en este caso es un juguete, pero conectándola, por ejemplo, con un foco, podemos hacer que esta sea una alarma, por ejemplo, en un cajero automático o en un edificio público, en una oficina. Cuando se detecta un arma, no hace falta que el oficial, que un oficial o una persona la detecte, antes el algoritmo lo puede detectar y mandamos una alarma, por ejemplo. En otro caso, pues, podría ser utilizada para enviar alguna llamada, algún mensaje de texto o simplemente para almacenar, en este caso, fotografías o videos acerca del objeto que estamos reconociendo. Esto pues, puede ser ya sea físicamente o puede ser enviado a través de internet o alguna otra red. Por otro lado, utilizando modelos que ya están entrenados, podemos ejecutar otra versión de YOLO, que es un poco más veloz para detectar en este caso pues, personas. En este caso, vamos a ejecutamos, por favor. ¿Esta carga? Bueno, esta versión únicamente reconoce personas y reconoce objetos cotidianos, como vemos ahora mismo, pero se reconoce a ustedes como personas, lo reconoce las
por ejemplo, de armas de fuego, armas blancas o cualquier otra cosa que nosotros queramos reconocer. A la presentación, por favor. Bueno, ¿para qué otras aplicaciones podemos utilizarlas? Además de la seguridad, podemos utilizarlas en la agricultura para detectar el nivel de crecimiento de las plantas, detectar las enfermedades que tengan, por ejemplo, detectar plagas o cualquier otro elemento que nosotros queramos reconocer en la agricultura, por ejemplo, el tipo de cultivo que es. Asimismo, lo podemos utilizar para el sector médico, el sector salud, para reconocer, por ejemplo, cáncer en una imagen, cáncer de a lo mejor células cancerígenas, tumores en el cerebro, en algún tumor benigno o maligno. Esto obviamente sería una ayuda, siempre habría que tener la seguridad que un médico nos da, esto únicamente sería como apoyo para el médico. Y otra aplicación podría ser con imágenes infrarrojas, detectar por ejemplo los niveles de contaminación de por ejemplo alguna fábrica, en este caso el humo, podría significar que se están emitiendo partículas dañinas o una gran cantidad de otras partículas que son de efecto invernadero. Y por otro lado, en drones, podemos utilizar la cámara de los drones para detectar ya sea objetos como vehículos o detectar, mandarla a un cultivo y detectar de qué tipo de cultivo es, o detectar cualquier otra cosa. Podemos utilizar la cámara de los drones y conectarla remotamente a alguna computadora, a algún servidor para detectar correctamente estos objetos. Buenos días. Con nuestro cuarto proyecto nos enfocamos en el uso del OCR. El OCR es el reconocimiento óptico de caracteres. Como su nombre lo indica, nos permite obtener caracteres, ya sea de imágenes, videos e incluso documentos. Siguiente. Esta herramienta, combinada con otras tecnologías, nos permite crear aplicaciones más complejas, por ejemplo, transformadores de archivos PDF, traductores o incluso aplicaciones que nos permiten transferir nuestros documentos de físico a formato digital o incluso editarlos. Pero para nuestro proyecto nos enfocamos en el reconocimiento de placas de automóviles. Como podemos observar, el diseño de una placa de automóvil varía considerablemente de un país a otro o incluso de una ciudad a otra, por lo que el reconocimiento de una placa de automóvil va a variar también. En nuestro caso nos enfocamos principalmente en el reconocimiento de placas de automóviles de Corea, ya que nuestro instructor tiene más conocimiento en esto. Y como podemos observar en estas imágenes, se puede observar cómo que dentro de este cuadro rojo se encierra la placa. Ahora comenzamos a ver algunos ejemplos en tiempo real, aunque lamentablemente no tenemos placas reales de Corea, así que para hacer las pruebas vamos a utilizar algunas imágenes y podemos observar que la placa se encierra en un rectángulo azul y además nos da la posibilidad de obtener cuáles son los caracteres que se contienen. Esta aplicación se puede implementar, por ejemplo, para tener un registro de cuáles son los automóviles que entran a un estacionamiento o a un edificio, o también se puede implementar, por ejemplo, en un medidor de velocidad de las carreteras, para tener un registro de cuáles son los carros que sobrepasan la velocidad establecida y tener como un registro de todos esos. El OCR tiene muchas más aplicaciones, no solo eso. Por ejemplo, la aplicación que se puede dar es al manejar una gran cantidad de archivos, por ejemplo, en presidencia, cuando se reciben muchas solicitudes de alguna beca o de cualquier servicio. Lo que nosotros podemos hacer es, en vez de detectar una placa, vamos a detectar cuáles son los cuadros de texto que contiene el formato del archivo. Y al detectar estos rectángulos, nosotros lo que hacemos es leer la información que contiene y que con esto vamos a ver lo correspondiente, ya sea, por ejemplo, guardar esa información en alguna base de datos, enviarla a alguna plataforma o simplemente tenerla guardada ahí para los fines que se necesiten. ¿Qué tal? El siguiente proyecto es el uso de tarjetas Raspberry y Arduino, las cuales podemos utilizarlas en Internet de las Cosas. ¿Pero qué objetivo tienen estas? ¿Por qué utilizarlas? Bueno, si nosotros las utilizamos en una ciudad inteligente, podemos mejorar la eficiencia y la calidad de vida de las personas. Eso a través de la automatización, monitoreo y recopilación de datos. Para este ejemplo, nosotros utilizamos una conexión en una aplicación web con el uso de la tarjeta Raspberry, en la cual nosotros creamos una aplicación remota para poder controlar el encendido y apagado del foco LED de manera sencilla, como podemos verlo a continuación. ¿Está cargando? ¿Me parece?
hacemos uso de la cámara. Por ejemplo, vemos ahí que la cámara está detectando y está aprendiendo el objeto, en la cual si el objeto sale del recuadro o la cámara hace un movimiento, veremos por consola, si pueden ver la consola, que el objeto podemos obtener sus coordenadas centrales X y Y, qué tan ancho y qué tan alto es el objeto. Eso lo podemos nosotros aplicar posiblemente en robots de búsqueda o en otros aspectos. Sin embargo, las aplicaciones son muchas con este uso de tarjetas Raspberry y Arduino. Si puedes continuar con la diapositiva. Las cuales las aplicaciones que podemos tener, una es la reducción de la huella de carbono, en la cual nosotros mediante edificios gubernamentales podemos controlar o gestionar el uso de la energía y poder así desarrollar una energía renovable en la que hagamos uso de turbinas eólicas o paneles solares, en las cuales nosotros podemos tener una mayor gestión de la reducción de energía. La siguiente aplicación es una gestión de espacios públicos que sea inteligente, en la cual podemos hacer uso de los otros proyectos, por ejemplo, de circuito cerrado, en el cual nosotros podemos mantener las áreas públicas con un mayor control y eso principalmente por el monitoreo, pero también podemos hacer la recopilación de los datos, los cuales podemos ver la calidad del aire, del ambiente, de la zona en la que estamos y así poder después hacer un informe con estos datos para poder gestionar o dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Y por último, una aplicación muy importante es el monitoreo de infraestructura, en el cual nosotros podemos hacer uso de tarjetas de la Raspberry y Arduino, en la cual podemos conectar varios sensores dentro del edificio, en el que nosotros podemos controlar si hay alguna vibración, una anomalía, un desplazamiento de cierta columna de la infraestructura, y con nosotros poder así prevenir algún desastre que pueda pasar dentro de espacios gubernamentales, espacios públicos. Siguiente proyecto. Bueno, por último, tenemos el último proyecto que es sobre reconocimiento de gestos. Este proyecto se enfoca principalmente en un modelo en reconocer puntos en la mano con el objetivo de identificar su posición y el movimiento que está haciendo. Esto lo podemos transformar en una acción o simplemente que esto signifique algo, como lo dice el lenguaje de señas mexicano. Podemos controlar dispositivos con esto, simplemente con realizar cierto movimiento, como lo vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo simplemente señas o gestos significan algo. Esto es algo muy útil, ya que para personas con discapacidad auditiva es una forma muy accesible para que puedan comunicarse con personas que no entienden el lenguaje de señas mexicano o simplemente para controlar dispositivos a distancia. Esto reduce un gran riesgo, por ejemplo, en empresas o en situaciones en las que no puedes como acercarte, y esto pues es una forma útil. Bueno, aquí tenemos tres programas. El primero es para poder manipular un dispositivo solamente con el movimiento de nuestros dedos, abrir y cerrar nuestros dedos. Aquí mi compañero va a abrir y cerrar nuestros dedos. Este es un control de volumen. Estamos controlando ese motor solamente con volumen a la distancia. ¿En qué programaron? Bueno, todo esto es Python, usamos Python. Es algo que ustedes ya lo sabían utilizar. Python sí. Lo que aquí utilizamos son librerías, que es básicamente un modelo de aprendizaje de inteligencia artificial o redes neuronales. Y eso es algo, ese Python es algo general que ustedes usaron. Sí, cuando digamos Python es el lenguaje de programación y en ese se desarrollan todos estos programas, ya se implementa en cualquier plataforma. Bueno, el siguiente proyecto es para filtrar o censurar imágenes. Aquí podemos ver que ciertas señas o ciertas imágenes se censuran. Por ejemplo, aquí está haciendo el movimiento de Spider-Man y se censura. Y bueno, el siguiente proyecto es para... Iniciamos a hacer rock and roll. Y bueno, el siguiente proyecto es para reconocer gestos estáticos de la mano. Por ejemplo, podemos reconocer lo que es los números, el 1,
podemos situar a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Y estos son movimientos estáticos que lo está reconociendo en tiempo real. Cualquiera puede hacerlo y los va a reconocer la computadora. Y por ejemplo, el último proyecto es para reconocer gestos que tengan movimiento. Por ejemplo, no sé, saludar, finalmente saludas, mover la mano, o hacer gestos como de venir, o cualquier otro tipo de gestos. Por ejemplo, este es un gesto de lenguaje de señas, es decir, gracias. También tenemos a Olivas. Y de esa misma manera puede reconocer muchos gestos. La red neuronal puede aprender tanto como los músculos le entrenen. Entre más iteraciones le demos para que aprenda, más va a aprender y más preciso va a ser. Con esto, pues podemos pasar a las aplicaciones que esto tiene. La parte de automatización, aquí entra el hecho de nosotros poder controlar los dispositivos. El hecho de que una cámara pueda reconocer nuestros movimientos, podemos manipular dispositivos. Otra también puede mejorar la productividad. Ya sea que lo apliquemos con personas que, por ejemplo, que tienen esta parte de que no pueden escuchar, puedes incluir a personas que no pueden escuchar en trabajos y es más fácil. Por ejemplo, también esta parte de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y lo que ya mencioné, controlar dispositivos a distancia. Todo esto va de la mano. Y bueno, con esto damos por finalizada esta presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y si tienen alguna duda, con gusto. Se nota que iba maestro. ¿Qué se me está hablando? Ya estamos. Estamos aquí. Y la preparación. Bueno, pues ellos trabajaron solamente pues, la fecha de 4 a 30, pero en real el tiempo ellos estuvieron solamente 2 semanas trabajando, haciendo este tipo de proyectos. Bueno, algunos para ustedes algo que no es novedad, pero para el lado de Asia y para Europa es algo que ya está pasando y ya están usando el sistema. Sí. Bueno, novedad no lo es. Mm. O sea, es algo que ya Sí, ya están afuera. tiene, es más fresca. Sí. 그 얘기도 좀 해주세요. 제가 멕시코에 왔다는 얘기 듣고 이제 만나서 생각밖에 안 했는데 통역한테 연락 온 그 멕시코 주정들하고 이런 연락 이런 얘기 좀 해주세요. Bueno, yo apenas conocí nuestra empresa y hace como dos días o 3 días más o menos. Pues al principio pues, tampoco no sabía de qué se trataba, porque leerlo así fue algo que pues, no era fácil de entender porque pues, el sistema, como dice usted, pues, ya está afuera. Pero pues, ya veo y veo que pues, de ello no creo que tienen conocimiento en este tipo de programa, pero si aprendieron 2 semanas significa que es algo fácil que pueden hacer cualquier persona. No, ellos saben programar, No, ya o sea, sabían programar, no es que en 2 semanas aprendieron a hacer esto, eso no pasó. O sea, ellos están por graduarse de las carreras de ingeniería y les van a hacer ellos no aprendieron en 2 semanas. 기본적으로 시스템을 알기 때문에 2주 정도에 뭐 배우진 않았다 굳이. 근데 이제 우선 저희 얘기는 해주세요. 네, 우선은 큰 방향은 저는 이제 약속을 지키기 위해서 엄청난 그 바쁜 일정에서 이제 온 거고요. 이제 지금 이제 제가 왔다는 얘기 듣고 이제 분명히 들은 얘기 있잖아요. 여기저기 기관이든 아니면 막 요청하는 거 이런 게 많아서 이제 살라만카의 2단계는 어떻게 할지 살라만카 정부에서 Bueno, él bueno, ya comprometió cuando vino la primera vez, por eso vino esta vez y cumplió su palabra y hace la presentación. Bueno, ahorita nosotros
asunto, bueno, ahorita tenemos en la Ciudad de México, en el delegación de Magdalena, ya vamos a empezar desde junio a hacer este proyecto allá también. Entonces, el tiempo de él es que está muy ocupado, pero